crujientes, intensos, enrollados y cubiertos con ese polvo picante que se queda en los dedos. Los Takis no son una botana cualquiera. Su forma de pequeño tubo, su sabor ácido y picante, y esa sensación de no poder comer solo uno los han convertido en uno de los snacks más reconocibles en tiendas, supermercados y puestos de todo el mundo. Pero detrás de una bolsa de Takis no solo hay maíz y chile en polvo. Hay una línea de producción diseñada para transformar granos de maíz en una masa resistente, darle forma de rollo, cocinarla, freírla, sazonarla y empacarla sin que pierda textura ni sabor. Hoy, en De Materia Prima a Producto, vamos a conocer cómo se fabrican los Takis, desde el maíz que llega a la planta hasta el momento en que las bolsas quedan selladas y listas para distribuirse. Todo comienza con el maíz, la base de esta botana. Para fabricar un snack de maíz enrollado se necesita un grano con características específicas. No basta con usar cualquier tipo de maíz. La industria busca granos con buena cantidad de almidón, humedad controlada y una dureza adecuada para soportar la cocción, la molienda y el formado sin perder consistencia. El maíz se cultiva en grandes extensiones agrícolas y, cuando alcanza su punto de madurez, se cosecha con maquinaria capaz de separar los granos de la mazorca y cargarlos directamente en camiones. Desde ese momento, el objetivo es conservar la calidad del grano y evitar que llegue con exceso de humedad, polvo, piedras, restos de planta o granos dañados. Al llegar a la fábrica, el maíz se descarga en áreas de recepción donde se toman muestras para revisar su calidad. Se analiza la humedad, el tamaño del grano, la presencia de impurezas y el estado general del lote. Si cumple con los parámetros establecidos, pasa a silos o depósitos de almacenamiento, desde donde será enviado poco a poco hacia la línea de producción. Antes de convertirse en masa, el maíz debe limpiarse. En esta etapa atraviesa cribas, corrientes de aire y separadores que retiran polvo, restos de hojas, piedras pequeñas y cualquier material extraño que pudiera afectar el sabor, dañar las máquinas o contaminar el producto. Esta limpieza es importante porque el maíz pasará por equipos de molienda y formado donde una impureza dura podría causar problemas. Con el grano limpio comienza uno de los procesos más importantes, la cocción alcalina o nixtamalización. El maíz se mezcla con agua y una cantidad controlada de cal alimentaria dentro de grandes tanques industriales. El calor ablanda el grano, ayuda a desprender parte de la cáscara y modifica su estructura para que pueda molerse con mayor facilidad. Este proceso no solo cambia la textura, también mejora el sabor característico de los productos de maíz y permite formar una masa más manejable. La temperatura, el tiempo y la cantidad de cal deben controlarse con precisión. Si el maíz se cuece de más, la masa puede quedar pegajosa, si se cuece poco, será difícil molerlo y el snack puede perder calidad. Después de la cocción, el maíz reposa para que la humedad se distribuya hacia el interior del grano. Luego se lava para retirar exceso de cal y partes desprendidas de la cáscara. El resultado es un maíz más suave, húmedo y listo para entrar a los molinos. En los molinos industriales, el grano cocido se tritura hasta convertirse en una masa espesa. Esta masa debe tener una consistencia muy específica. Si queda demasiado seca, se romperá durante el laminado o al intentar enrollarla. Si queda demasiado húmeda, no conservará bien la forma y puede absorber demasiado aceite durante la fritura. Por eso, mientras la masa avanza, se revisa constantemente su humedad, temperatura y textura. Los operarios y sensores de la línea verifican que el material tenga la elasticidad suficiente para extenderse, pero también la firmeza necesaria para mantener la forma tubular que distingue a los Takis. Una vez que la masa está lista, pasa a la etapa de laminado. Aquí se introduce entre rodillos metálicos que la comprimen hasta formar una lámina continua, delgada y uniforme. Esta lámina avanza sobre una banda transportadora, manteniendo un grosor regular en toda su superficie. El grosor es clave. Si la lámina es demasiado gruesa, el producto final puede quedar duro o tardar más en cocinarse. Si es demasiado delgada, el rollo puede romperse al enrollarse o durante el empaque. Por eso, los rodillos se ajustan de acuerdo con el tipo de producto y la textura que se busca lograr. Después del laminado, la masa entra a la zona donde se define la forma de los Takis.
A diferencia de otros snacks de maíz que se cortan en triángulos o círculos, aquí la lámina se divide en pequeñas piezas que después se enrollan para formar tubos compactos. El corte debe ser exacto para que todas las piezas tengan un tamaño similar. Luego, mediante guías, moldes o sistemas de formado, cada porción de masa se curva y se enrolla mientras aún está flexible. En pocos segundos, la masa plana se transforma en pequeños rollos crudos, todos con una forma parecida. Esta etapa requiere sincronización. La masa no puede estar tan seca que se quiebre ni tan húmeda que se pegue a los moldes. Además, el enrollado debe quedar firme para que el tubo no se abra durante la cocción, pero tampoco tan comprimido que el interior quede mal cocido. Cuando los takis ya tienen forma, todavía no son crujientes ni tienen color. Son piezas de masa cruda que necesitan pasar por calor para desarrollar su estructura. Primero pueden entrar a un horno o túnel de cocción donde reciben calor de manera uniforme. Esta etapa ayuda a reducir parte de la humedad, fijar la forma y preparar el producto para la fritura. El horneado inicial también evita que los rollos se deformen cuando entren al aceite. Si llegaran demasiado blandos a la freidora, podrían abrirse, pegarse entre ellos o perder su forma característica. Por eso, el calor previo actúa como una preparación antes de la cocción final. Después, los rollos avanzan hacia la freidora continua. Allí se sumergen en aceite vegetal caliente durante un tiempo breve pero controlado. En esta etapa ocurre una transformación rápida. La humedad interna comienza a evaporarse, la estructura se vuelve más rígida y el snack adquiere ese crujido que lo hace reconocible al morderlo. La fritura debe ser precisa. Si el producto permanece poco tiempo, quedará suave y con demasiada humedad. Si se fríe de más, puede oscurecerse, absorber sabores no deseados o volverse demasiado duro. Por eso, la temperatura del aceite, la velocidad de la banda y el tiempo de contacto se controlan continuamente. El aceite también se filtra durante la producción. Las pequeñas migajas que se desprenden de los rollos podrían quemarse y alterar el sabor si permanecieran en la freidora. Por eso, los sistemas de filtración retiran residuos y ayudan a mantener condiciones estables durante la jornada. Al salir de la freidora, los takis pasan por bandas inclinadas o superficies perforadas que permiten escurrir el exceso de aceite. Luego avanzan hacia una zona de enfriamiento, donde el aire ayuda a bajar la temperatura antes de aplicar el condimento. Este punto es importante porque el snack debe conservar suficiente calor y una ligera capa de aceite para que el polvo se adhiera, pero no debe llegar tan caliente que afecte la mezcla de sabor. Una vez cocidos y crujientes, los takis siguen teniendo un sabor bastante simple. El verdadero impacto llega en la etapa de sazonado. Aquí entran a grandes tambores giratorios de acero inoxidable, donde se mueven suavemente mientras reciben una mezcla de condimentos en polvo. Esta mezcla es la que define cada variedad. Puede incluir sal, chile en polvo, ácido cítrico, saborizantes, especias, colorantes autorizados, potenciadores de sabor y otros ingredientes que crean esa combinación de picante, acidez y aroma intenso. En sabores como fuego, el equilibrio entre chile y limón es fundamental para que el primer bocado se sienta fuerte, pero no plano. Dentro del tambor, los takis giran constantemente para que el condimento llegue a toda la superficie. El polvo se aplica mediante dosificadores que liberan cantidades medidas de manera continua. Si se agrega poco, la botana pierde intensidad. Si se agrega demasiado, puede quedar excesivamente salada, ácida o con acumulaciones de polvo en algunas piezas. La forma enrollada de los takis ayuda a retener parte del sazonador. El polvo se queda en las curvas, en las pequeñas grietas y en la superficie externa del rollo. Por eso cada pieza puede sentirse cargada de sabor desde el primer mordisco. El color también se define en esta etapa. Muchos takis tienen tonos rojos, naranjas o incluso azules, dependiendo de la variedad. Ese aspecto visual es parte de la experiencia del producto, por lo que se controla para que cada lote conserve una apariencia uniforme. Después del sazonado, los takis pasan a control de calidad. Aunque las máquinas trabajan a gran velocidad, no todo puede dejarse al azar. Sistemas de inspección revisan el color, el tamaño, la forma y la presencia de piezas rotas o mal enrolladas.
Aquellas que no cumplen con los parámetros se retiran de la línea. También se toman muestras para revisar el crujido, el sabor, la cantidad de condimento y la textura. Los técnicos pueden medir humedad, contenido de aceite y distribución del sazonador. Además, se hacen pruebas sensoriales para confirmar que el lote tenga la intensidad esperada. Esta parte es importante porque el consumidor espera la misma experiencia cada vez que abre una bolsa. Si un lote sale con poco picante, demasiado ácido o con una textura diferente, se nota de inmediato. Por eso, el control de calidad no solo revisa que el producto sea seguro, sino que conserve la identidad del snack. Antes de empacarse, los Takis aprobados avanzan hacia balanzas automáticas. Como cada pieza tiene forma irregular, no se cuentan una por una. Las máquinas pesan pequeñas porciones y las combinan hasta alcanzar el peso indicado para cada bolsa. Mientras tanto, el material del empaque se desenrolla en la máquina empacadora. La película flexible se dobla para formar una bolsa, se sella por un extremo y recibe la porción de producto. Después, el sistema cierra la parte superior y corta cada unidad. Antes del sellado final, muchas bolsas reciben una inyección de nitrógeno. Este gas ayuda a desplazar el oxígeno, protege el sabor y mantiene el crujido durante más tiempo. Además, el espacio dentro de la bolsa funciona como una especie de colchón que reduce el riesgo de que los Takis se rompan durante el transporte. Por eso las bolsas de botanas no vienen completamente apretadas. Ese volumen interno no está ahí solo para ocupar espacio, también ayuda a proteger el producto y conservarlo en mejores condiciones. Una vez selladas, las bolsas pasan por verificadores de peso y detectores que revisan la presencia de metales o defectos en el cierre. Si una bolsa está mal sellada, pesa menos de lo permitido o presenta algún problema, se retira automáticamente de la línea. Después, las bolsas aprobadas se agrupan en cajas. Las cajas se cierran, se identifican con códigos de lote y se acomodan sobre tarimas. Cada código permite rastrear cuándo se produjo el producto, en qué línea se empacó y a qué destino será enviado. Desde el almacén, los Takis viajan hacia centros de distribución, supermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, tienditas y otros puntos de venta. No necesitan refrigeración, pero sí deben protegerse de la humedad, el calor excesivo y golpes fuertes que puedan romper el producto antes de llegar al consumidor. Así se fabrican los Takis. El proceso empieza con maíz seleccionado, pasa por limpieza, nixtamalización, molienda, laminado, enrollado, cocción, fritura, sazonado, inspección y empaque. Cada etapa tiene un propósito específico: crear una pieza crujiente, resistente, intensa y capaz de conservar su sabor dentro de la bolsa. La humedad de la masa, el grosor de la lámina, la firmeza del enrollado, la temperatura del aceite, la cantidad de condimento y el sellado del empaque deben mantenerse bajo control para que el producto salga igual una y otra vez. La próxima vez que abras una bolsa de Takis, recuerda que ese pequeño rollo de maíz pasó por un proceso completo antes de llegar a tus manos. Fue grano, masa, lámina, tubo crudo, snack frito, pieza sazonada y finalmente botana empacada. Y aunque lo más evidente sea el picante que se queda en los dedos, detrás de cada bocado hay una mezcla de agricultura, maquinaria, tecnología de alimentos y control de calidad trabajando para lograr esa textura y ese sabor tan característicos. Esto fue de materia prima a producto. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu sabor favorito de Takis y qué otro producto te gustaría ver fabricarse en el canal. Suscríbete para seguir descubriendo cómo las materias primas se transforman en los productos que consumimos todos los días. Nos vemos en el próximo video.